de propiedades coligativas, siempre se hace referencia a las propiedades de una solución donde lo que importa es la concentración, es decir, la cantidad de partículas o de soluto que yo tengo, independientemente de la naturaleza. Es decir, yo puedo analizar cualquier propiedad coligativa y lo que me interesa es la concentración en la que se encuentra ese soluto en ese disolvente. Dentro de las propiedades coligativas tenemos descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y variación de la presión osmótica. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había dicho de que mucho de estas propiedades, cada uno de ustedes seguramente ha tenido relación o ha trabajado sin saber que se hacía referencia a las propiedades coligativas? Si alguno viaja al sur en las zonas muy frías, en época de invierno, ¿qué es lo que le aconsejaría? Ponerle algo al líquido del radiador para evitar que se congele. Eso es justamente utilizando una de las propiedades coligativas. Generalmente lo que se utiliza es una solución de etilenglicol para evitar el punto de congelación del agua, que sería 0 grados, y tratar de bajarlo de esa temperatura. Después, cuando se tira sal sobre la carpeta asfáltica para evitar el hielo que pueda quedar en la carpeta asfáltica, también es utilizando una propiedad coligativa. La deshidratación que podemos sufrir cualquiera de nosotros, sobre todo en verano, por no consumir suficiente líquido, pero fundamentalmente, o consumir productos muy salados sin necesidad de consumir suficiente líquido, que produce la deshidratación en la célula. Eso también es una propiedad coligativa. Entonces la vamos a ir analizando de a una. Una de las propiedades dijimos que era la disminución de la presión de vapor. Quien estuvo estudiando, quien analizó esto fue Raoult, y estableció la ley, que se la conoce como la ley de Raoult, hablando de soluciones ideales también. La presión parcial de vapor de un componente en una solución es proporcional a su fracción molar. Y la presión de vapor ya lo habíamos visto cuando estuvimos viendo líquidos y las propiedades de los líquidos, que depende de la facilidad con que las moléculas puedan escapar de la superficie del líquido. Recuerden que si este recipiente que está en ebullición, yo lo cierro, entonces la presión que van a ejercer las moléculas que se encuentran en el estado gaseoso sobre la superficie del líquido, eso es a lo que nosotros conocemos o llamamos presión de vapor. Mientras más volátil sea ese líquido, mayor va a ser la presión de vapor que tenga. ¿Por qué? Porque es más fácil que pase al estado gaseoso. Se encuentra, las moléculas tienen poca interacción entre sí, entonces van a tender a pasar fácilmente al estado gaseoso. Lo que analizamos como propiedad coligativa es que la presión de vapor de una disolución es menor siempre a la del disolvente puro. ¿A qué se debe esto? Si nosotros tenemos un disolvente puro, va a tener un punto de ebullición normal, supongamos en el caso del agua, de 100 grados centígrados. ¿Qué pasa si nosotros a esa agua le agregamos un soluto? Las moléculas del agua, al tener un soluto entre medio, va a hacer que se separen entre sí, no van a estar tan juntas para, para pasar al estado gaseoso, para interaccionar y pasar al estado gaseoso. Y existe un mayor caos molecular, una mayor entropía, entonces las moléculas es como que se sienten más cómodas en ese caos molecular y
no pasan tan fácilmente al estado gaseoso. Entonces existe una disminución de la presión de vapor. Supongamos que nosotros tenemos dos componentes en una solución, un componente A y un componente B. La presión de vapor del componente A va a estar relacionada con la fracción molar de ese componente por la presión de vapor del componente puro, mientras que la presión B va a ser igual a la fracción molar por la presión de vapor del componente puro B. Y la presión total, tal cual como habíamos visto con la ley de Dalton, va a ser igual a la sumatoria de esas dos presiones parciales que están en la solución. Yo lo puedo expresar de esta manera o directamente reemplazando P sub A y P sub B por los datos, entonces nos quedaría una expresión de este tipo. Lo que dice la ley de Raoult cuando se trabaja en condiciones ideales es que si nosotros tenemos una mezcla ideal, la presión total de esa mezcla va a ser o va a estar representada por esta línea. Supónganse que ustedes tienen esta gráfica donde grafican presión en función de los componentes. Si ustedes se fijan, yo acá en esta zona, ¿qué tendría? Si a mí me está indicando que el benceno va aumentando en esta relación, yo en esta zona tendría, no les dije que era benceno tolueno, ¿no? La mezcla. El benceno y el tolueno tienen fórmulas estructurales muy semejantes y propiedades muy similares, lo que lo hace que formen una solución ideal. Entonces, la solución ideal, la presión total de esa solución, o sea, la sumatoria de las presiones parciales, me da una línea recta. Cuando esa solución es ideal, las moléculas son tan parecidas entre sí que la interacción que existen, por ejemplo, en este caso, entre la molécula de tolueno y la molécula de benceno, es exactamente la misma que la que existe entre las moléculas de benceno entre sí y las moléculas de tolueno entre sí. Entonces, en ese caso, el delta H de la disolución es cero. Son muy pocas las disoluciones que corresponden a soluciones ideales. Algunos tienen muy poca desviación y otras tienen mucha desviación. Entonces ahora sí me voy a la gráfica. Si yo me encuentro en este punto, la fracción total de tolueno es 100% y, o sea, la fracción molar sería 1, yo tengo solo tolueno, y no tengo absolutamente nada de benceno. A medida que yo voy avanzando en este sentido, voy incorporando benceno. Entonces, cuando me encuentro en este otro extremo, tendría nada de tolueno y todo de benceno. Y 100% sería benceno, o sea que la fracción molar sería 1. Fíjense que no hace falta, recuerden que las fracciones, como habíamos visto en gases, cuando uno habla de fracciones molares, es 1 menos, supónganse, si yo tengo, en este caso, un 20% de benceno, o un 0,2 como fracción molar, implica que 1 menos 0,2 yo tendría 0,8 la fracción molar, en este caso de tolueno. Entonces, si nosotros tenemos, fíjense, en este caso dijimos que tenemos total solo tolueno y en este caso solo benceno en esta zona. Si yo les preguntara dándole esta gráfica que me digan cuál es el que tiene el menor punto de ebullición o cuál de los dos componentes, benceno y tolueno, es más volátil, ¿qué análisis tendrían que hacer ustedes? Si yo me fijo en las presiones de vapor, la presión de vapor del tolueno es menor que la presión de vapor del benceno. Acuérdense que acá yo tendría benceno puro
y acá tendría tolueno puro. Entonces, si la, si la presión de vapor del tolueno puro es menor que la del benceno puro, significa que este componente, al tener mayor presión de vapor, me está indicando que es más volátil. Entonces, por ende, su punto de ebullición va a ser menor. Entonces, si comparamos los puntos de ebullición normal, en el caso del benceno es de 80,1 grados centígrados, mientras que en el caso del tolueno es de 110,6 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros esa interacción o esa similitud que existe entre las moléculas no es tan parecida, el delta H de disolución es distinto de cero? Entonces nos encontraríamos con soluciones que se encuentran fuera de la idealidad de la ley de Raoult y podemos tener o que tienen una desviación positiva, es decir, esta línea entera y recta sería la presión total si siguiera la ley de Raoult, y en este caso se desvía y la sumatoria de las presiones parciales, o sea la presión total, me da por encima de lo que me daría el valor de la idealidad. Entonces en este caso se dicen que son soluciones no ideales con desviación positiva. Un ejemplo de esto es la acetona, que es un componente muy polar, con el disulfuro de carbono. ¿Qué pasa si nosotros tenemos exactamente lo mismo? La línea recta esta oscura sería la presión total cuando la solución es ideal, y en este caso tenemos una desviación negativa, es decir, la sumatoria de las presiones parciales no sigue la ley de las soluciones ideales de Raoult, sino que se encuentra por debajo o tiene una desviación negativa. En este caso es cuando existe una interacción muy fuerte entre soluto y disolvente. El ejemplo más común que podríamos encontrar es el etanol y el agua. Recuerden que el etanol, tanto el etanol como el agua, tiene puente hidrógeno. Entonces, la interacción que existe de puente hidrógeno es muy fuerte y por eso no sigue la ley de Raoult de la idealidad. Esto también lo habíamos analizado en la clase pasada, que es la destilación de dos componentes. En este caso vamos a analizar también, igual que recién, o sea, yo tengo una fracción molar, acá voy a tener un componente 100% de uno, y en este caso 100% del otro. Y en este, ¿qué les puedo decir o qué analizarían ustedes? ¿Cuál es el componente más volátil? En este caso, fíjense que yo estoy graficando temperatura, o sea, no se confundan con esto que era presiones, ¿no? O sea, en este caso, al graficar temperatura, el análisis es justamente el inverso. Si este tiene una mayor temperatura de ebullición, va a ser menos volátil que este, que tiene una menor temperatura de ebullición. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Si nosotros hablamos de una destilación simple, ponemos acá dos componentes o más componentes, digamos, de una solución. Se comienza a calentar, el vapor de agua sube por esta columna, esto generalmente tiene un relleno, que va a hacer que se vaya condensando y volviendo así sucesivamente hasta que esta columna comience a tomar un poquito más de temperatura al calentarse, y en ese caso entonces el componente más volátil será el primero en salir. Este es un condensador donde circula agua fría por fuera, y en el tubo que tienen ahí circularía lo que va saliendo de esta mezcla y lo vamos recogiendo en este balón.
Ahora se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos ido analizando esto. Si yo tengo un componente de una mezcla X, supónganse que yo parto de esta fracción entre T y B, o A y B, como quieran llamarlo. Este es la fracción de líquido, es decir, en el líquido yo tendría esta composición entre esos dos componentes que están formando la solución. Si yo, cuando llega a la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición de esa solución con esta composición va a ser esta. Esta va a ser la temperatura en la que va a salir esa fracción. Ahora, cuando esa fracción pase al estado vapor y se condense nuevamente, yo ya voy a tener mucho más enriquecido este componente en el componente más volátil. Entonces, mucha más la composición que va a tener el vapor va a ser mucho más rico en el componente más volátil, que habíamos dicho que el componente más volátil era este, porque este tenía una menor, un menor punto de ebullición, entonces va a pasar más fácilmente al estado gaseoso. Este es el mecanismo o la técnica que se utiliza para las destilerías de petróleo, o sea, en este caso es una torre donde tiene cada uno de estos que ustedes ven acá, se los conoce como platos. Entonces va subiendo el gas, va condensando en esos platos y va cayendo el líquido y así se va enriqueciendo en el componente más volátil hasta que por cabeza se saca el componente más volátil de una mezcla. Otra de las propiedades coligativas que habíamos hablado era la elevación del punto de ebullición. Fíjense este diagrama de fases que tienen acá. Yo tengo presión en función de temperatura. El azul sería el solvente puro. Pero ¿qué pasó? En la mezcla, nosotros ¿qué decimos? Que la presión de vapor se vio modificada y disminuyó la presión de vapor. Entonces, en la mezcla o en la solución, esto rojo sería la presión de vapor o el equilibrio de la presión de vapor entre el líquido y el gas de la solución. Pero ¿qué pasa si la presión de vapor disminuyó? ¿Se acuerdan ustedes qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición de cualquier compuesto, hablemos primero de un compuesto puro, es cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. O sea, nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio. Cuando la presión de vapor iguala a esa presión atmosférica, significa que este va a ser la temperatura de ebullición del solvente puro. Como nosotros ahora, al tenerlo en una solución, la presión de vapor disminuyó, entonces yo tendría que entregarle más energía para llegar a esa presión de vapor o igualar esa presión de vapor con la presión atmosférica. Entonces ahí vemos de que existe una elevación del punto de ebullición. ¿Cómo lo calculamos a esa variación, a ese delta T entre del solvente puro y la temperatura de la solución? Ese delta T es igual a K, que es una constante molar de ascenso ebullioscópico, por M. ¿Y M qué es? Molalidad, es decir, la variación de la temperatura o el incremento del punto de ebullición va a ser igual a una constante por
una unidad de concentración. Acuérdense que las propiedades coligativas, nosotros que habíamos dicho que dependía de la cantidad de sustancia o de soluto que yo tuviera, sin importarme qué tipo de compuesto estuviéramos hablando. Entonces, les vuelvo a repetir, como a mí, al tener una disolución, tuve un abatimiento, una disminución de la presión de vapor, yo tendría que entregarle más energía para que la nueva presión de vapor iguale a la presión atmosférica normal, por ende, la temperatura de ebullición de una solución va a ser mayor que la del disolvente puro. Ya que tenemos esta gráfica acá, comparemos exactamente lo mismo cuando nosotros tenemos en el equilibrio sólido y líquido. En el caso de tener en el equilibrio sólido y líquido, estamos hablando del punto de fusión, igual que recién cuando nosotros tenemos que la temperatura a la cual ocurre igualarse las presiones atmosféricas con la presión de vapor, en este caso del sólido, ese sería el punto de fusión normal. Que en este caso, ¿qué ocurre? Como la disolución disminuye el punto de fusión, yo tendría en este caso, sería la temperatura del solvente puro, y en este caso sería la temperatura de fusión de la disolución. Igual que recién, como lo calculamos, la variación de la temperatura de fusión es igual a K, que es una constante molar de descenso crioscópico, por M, que sería la molaridad. Igual que recién, fíjense que la forma de calcularlo no interesa qué tipo de compuesto sea el soluto, lo que me interesa es la cantidad de soluto que yo tengo. Y si se fijan en esta tabla, tanto KE como KF, o sea, tanto el K, la constante molar ebulloscópica, como la trioscópica o de fusión, dependen del soluto, perdón, del disolvente, no del soluto. Entonces, si el solvente es agua, yo voy a tener un KB de tanto y una temperatura de ebullición de 100 grados, mientras que voy a tener una temperatura o punto de fusión de 0 grados y un KF o descenso crioscópico de 1,86. Fíjense, les vuelvo a repetir, de que en realidad esos valores de K dependen del solvente y no del soluto. La concentración o la molaridad sí es qué concentración o qué cantidad de ese soluto yo tengo en esa disolución. Otra de las propiedades que teníamos cuando analizábamos propiedades coligativas es la presión de la membrana osmótica. ¿Qué es la presión de la membrana osmótica? Nosotros tenemos una membrana que es semipermeable, donde van a pasar en un sentido y en el otro, hasta que llegue al equilibrio. Va a ocurrir más en un sentido que en el otro, y una vez que llegue al equilibrio, van a pasar exactamente a la misma velocidad. ¿Qué analizamos cuando es la presión osmótica en este caso? Yo acá voy a tener agua pura o una solución más diluida, y acá tendría una solución más concentrada. La ósmosis consiste en el pasaje del disolvente desde la solución un disolvente puro y una más concentrada o la solución.
Entonces yo voy a tener esta altura en estos dos capilares, voy a tener exactamente la misma altura, y después de un cierto tiempo donde el disolvente va a comenzar a pasar por esta membrana semipermeable, el soluto no puede pasar por esta membrana semipermeable, y entonces lo que vamos a hacer es de que esta columna, que es la más concentrada, comience a subir. Esa diferencia entre estas dos presiones es lo que se conoce como presión osmótica. Esa presión osmótica, y relacionándola con la ley de los gases ideales, tiene el mismo forma o el mismo concepto cuando uno habla de soluciones muy diluidas. Esa presión osmótica, la que llamamos pi, es igual a nRT sobre B. Si ustedes se fijan acá, el número de moles sobre el volumen, estaríamos hablando de molaridad. Entonces yo podría escribirla también como que pi es igual a una constante por la temperatura en la que se encuentra esta disolución por una concentración. Y fíjense que volvemos a las mismas expresiones que estábamos viendo recién, que dependen de la concentración que tenga esa disolución con respecto a la del disolvente puro. Entonces, la ósmosis normal es la que ocurriría cuando pasamos del solvente pasa desde la solución menos concentrada o el disolvente puro hacia la disolución o la solución más concentrada. Lo que se conoce como ósmosis inversa es, por ejemplo, yo acá tengo agua de mar, que es una forma de purificar el agua del mar, la ósmosis inversa, que tiene un alto contenido de sales. Lo que se hace es aplicar una presión superior a la presión osmótica para de esa manera obligar a que el disolvente vaya pasando hacia aquel sentido por la membrana osmótica, o sea, contraria a lo que es la ósmosis normal, y de esa manera se vaya purificando el agua. Recién les daba como ejemplo yo cuando sufrimos deshidratación. Una forma de analizarlo es a través de los glóbulos rojos, pero en realidad se puede analizar con cualquier célula. Si nosotros tenemos una disolución hipertónica, ¿qué significa eso? Que voy a tener una solución concentrada alrededor de la célula. Si quieren probarlo, pueden hacer un experimento, tomen una zanahoria o cualquier verdura, una remolacha, lo que fuera, la ponen en una solución muy salada, o sea, una solución de agua con sal. Si la dejan toda la noche, van a ver que mañana la van a encontrar que la ha deshidratado a esa verdura. O sea, es preparando una disolución hipertónica. Entonces, le saca el agua de la célula, en este caso que yo les decía, supónganse la zanahoria, o sea, le va deshidratando la zanahoria. ¿Por qué? Porque por ósmosis va pasando dentro de la zanahoria, o en este caso dentro de la célula, está más diluida, entonces el agua o el solvente pasa hacia la solución más concentrada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La célula se puede llegar a morir por deshidratación. Si nos vamos al otro extremo, que sería este, donde tendríamos el caso inverso. Yo tengo menos contenido de sal o una solución menos concentrada por fuera de la célula, entonces lo que va a ocurrir es de que el disolvente o el agua va a entrar dentro de la célula, y entonces en ese caso la célula comienza a crecer y a hincharse tanto
que también puede ser que se reviente, digamos, o sea, la célula moriría. En cambio, cuando tenemos una disolución isotónica, es decir, que tenemos las mismas concentraciones dentro y fuera de la célula, el agua entra o sale en una misma proporción o en equilibrio, y entonces la célula se mantiene estable o constante. Profe, si me permite hacer una pequeña acotación con esto, que eso que demostraba en la célula, con los glóbulos rojos, puede pasar con cualquier célula del cuerpo. De hecho, en ¿Sí? Es lo muchos que les dije recién. procedimientos, sí, de hecho en muchos procedimientos médicos se suele decir que el tomar mucha agua es muy peligroso porque hace que ciertos órganos vitales también se expandan y les cueste funcionar, tales como el cerebro, o algunos órganos que sirven como filtros y otros más suelen Claro, fallar. claro, sí, sí, por eso les decía de que esto, yo les di como ejemplo lo de la zanahoria y lo de los glóbulos rojos o cualquier célula. Digamos, el hecho de que haya distinta concentración entre la célula y donde se encuentra, le produce esto a cualquier célula. Acá yo se lo puse como ejemplo los glóbulos rojos, pero en realidad ocurre con cualquier célula. Y esto con respecto a los alimentos. Fíjense si nosotros seguimos con hambre, si tenemos un jamón crudo, ¿por qué no se pudre el jamón crudo? Entre otras cosas, al tener tanta concentración de sal, lo que produce esa concentración de sales es de que las bacterias se deshidraten y por lo tanto mueran. O sea, en la conservación de alimentos se utiliza muchísimo todas estas propiedades de presión osmótica justamente para conservar los alimentos. Ahora bien, nosotros acá recién habíamos visto que eran disoluciones de no electrolitos. ¿Qué pasa cuando nosotros, si bien en los ejemplos yo les fui dando algunos ejemplos, como por ejemplo el cloruro de sodio en agua, pero en general todas las propiedades tal cual las habíamos ido hablando, me vuelvo. Fíjense acá que la forma de calcularlo es para cuando tenemos no electrolitos, ¿sí? Lo mismo que acá la presión osmótica también. Cuando hablamos de electrolitos, ¿qué significa un electrolito? O sea, en una disolución, a mí se me van a separar, por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. Cuando ese electrolito fuerte yo lo pongo en agua, voy a tener por cada mol de cloruro de sodio que yo disuelva, voy a tener un mol de aniones cloruro y un mol de aniones sodio. En el caso del nitrato de potasio, también es un electrolito fuerte. Cuando se disuelva, yo voy a tener por cada mol de nitrato de potasio que ponga en solución, voy a tener un mol de potasio y un mol de sodio. En el caso del nitrato de sodio, por cada mol de sulfato de sodio, por cada mol de sulfato de sodio que ponga en solución, yo voy a tener 2 moles de sodio y 1 mol de sulfato. Lo mismo con el cloruro de magnesio. Por cada mol de cloruro de magnesio voy a tener 1 mol de magnesio y 2 moles de cloruro. Entonces, estos electrolitos lo que van a hacer es de que ese aumento del punto de ebullición, esa disminución del punto de congelación o esa variación de la presión osmótica se vea afectada o se produzca un mayor cambio en esa relación. Entonces, esa variación de la temperatura yo lo tengo que afectar por un factor que se conoce como factor de Van Hoff, a lo que es I. E I, ¿qué significa? Es el número real de partículas en una disolución en solución
sobre el número real de unidades fórmulas disueltas inicialmente en la disolución. Ese factor, si ustedes se fijan, es un factor que nosotros lo podemos medir, pero es un factor que nosotros lo podemos estimar o calcular para ver cómo puede llegar a ser esa variación. Fíjense que yo recién les decía de que por cada mol de cloruro de sodio que yo pongo, se me producen 2 unidades fórmulas disueltas. ¿Qué significa eso? Un mol de iones cloruro y un mol de iones sodio. Entonces el factor de Van Hoff es de 2. Fíjense que acá está el calculado, si bien es 1,9, pero el estimado es de 2. ¿Qué pasa con el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio, ¿qué tendría yo acá? Por cada mol de sulfato de magnesio que yo pongo en solución, tendría un mol de magnesio y un mol de sodio. Entonces, el valor estimado sería de 2. En el caso del cloruro de magnesio, ¿qué tendría? Por cada mol de cloruro de magnesio que yo pongo, tendría un mol de magnesio y 2 moles de iones cloruro. Entonces, el valor estimado es de 3. Entonces, si yo tuviera electrolitos fuertes en una disolución, esa variación de la temperatura para el punto de fusión o el punto de congelación sería mucho más grande que si yo tuviera un no electrolito. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Disculpe, profe. Sí. Yo le quería consultar, no me quedó bien claro lo de la presión osmótica, o sea, esta constante que teníamos de la molaridad por la constante de los gases, por la temperatura absoluta, o sea, ¿qué tenía que ver con esta membrana semipermeable que sí dejaba pasar las moléculas, digamos, de disolvente y no la de soluto? No me quedó claro, o sea, no me quedó claro en sí la propiedad, la relación. Disculpe. Ahí me voy. No, por favor. La presión osmótica lo que hace es, en esta membrana semipermeable que vos tenés acá, permite el pasaje del disolvente desde la solución más diluida hacia la más concentrada, y como es una membrana semipermeable, es decir, te va a permitir el pasaje de ciertas sustancias y de otras no, no permite el pasaje del soluto desde esta dirección hacia la del disolvente, digamos, puro o menor, más diluido. O sea, eso es lo que es la presión osmótica. Entonces, cuando uno lo deja un cierto tiempo, lo que hace es, al ir pasando este disolvente hacia la solución más concentrada, este capilar va a ir en aumento y esa variación entre estas dos alturas sería la presión osmótica ejercida por este disolvente en esta disolución. Si yo quiero purificar el agua, lo que tendría que hacer es darle una presión que sea superior a la presión osmótica para obligar a que las moléculas vayan en el sentido contrario. O sea, la presión osmótica siempre va de la sustancia más diluida o del disolvente puro hacia la disolución o hacia la disolución más concentrada. O sea, eso es presión osmótica. No sé si ahora lo entendiste mejor. Gracias. Bueno, entonces acá el ejercicio de aplicación, otra cosita que les iba a aclarar, supónganse de que yo le pongo lo que les decía recién, etilenglicol al agua del radiador para evitar que se congele. Una pregunta y para que lo analicen, ¿es necesario que yo saque el etilenglicol en el verano? O sea, ¿qué me puede producir?
el que tenga etilenglicol en el verano. Que si yo estoy en temperaturas muy cálidas, lo que va a hacer es de que me aumente esa temperatura de ebullición, o sea que no es necesario que yo esté cambiando o sacando y poniendo el etilenglicol. Me va a servir tanto para temperaturas muy altas como para temperaturas muy bajas. Entonces, ahora sí con el ejercicio, les dice que tengo 250 miligramos de eugenol. El eugenol es el compuesto responsable del olor en el caso del aceite de los clavos de olor, y se añadieron a 100 gramos de alcanfor. El punto de congelación del alcanfor disminuyó a 0,62 grados centígrados. Les pide que calculen la masa molar del eugenol, que calculen la temperatura de ebullición de la disolución y la temperatura de congelación de la disolución. Los datos que les están dando es la temperatura de fusión, en este caso del alcanfor, la temperatura de ebullición del alcanfor, la constante crioscópica y la constante ebulloscópica. Entonces, ¿cómo calculamos la masa molar del eugenol? Como nosotros tenemos la variación del punto de congelación, lo que tenemos que trabajar es con la constante crioscópica. Entonces, lo que tenemos acá es que delta T es igual a la molaridad por la constante. De ahí despejo molaridad y tendría el delta T sobre la constante. El valor del delta T lo tengo porque me lo está dando como dato, es decir, la disminución o la variación del punto de congelación fue de 0,62 grados centígrados sobre 39,7 grados centígrados molar, lo que me da una molaridad de 0,0156 molar. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Acuérdense que cuando yo hablaba de molaridad, que eran los moles de soluto por cada kilo de disolvente. Entonces, en 1000 gramos de disolvente, que sería lo que me está indicando esto, que el disolvente es el alcanfor, tengo 0,0156 moles de eugenol. En 100 gramos de disolvente, que es lo que puse para que producir esta disolución, voy a obtener 1,56 por 10 a la menos 3 moles de eugenol. Ahora, esos moles de eugenol, ¿qué masa me implican? Los 250 miligramos. Entonces, los 1,56 por 10 a la menos 3 moles serían 0,250 gramos de eugenol. Un mol sería 160,26 gramos, es decir, la masa molar del eugenol sería 160,26. Después me pide la temperatura de ebullición de la disolución. El delta T es igual a M por la constante ebulloscópica en este caso. M lo tengo porque lo calculé recién, el 0,0156 por K sub B, que lo tengo como dato. Es decir, que yo voy a tener una diferencia de un delta T de 0,088. Ahora bien, para que lo tengan en cuenta y lo analicen, me piden la temperatura de ebullición. Y a mí me está diciendo que la temperatura de ebullición son 204 del alcanfor puro. Cuando yo le agrego el eugenol a esto, ¿se lo tengo que sumar o se lo tengo que restar a esta temperatura? ¿Qué pasaba con la temperatura de ebullición de una disolución? La temperatura de ebullición de una disolución siempre era superior a la del disolvente puro. Entonces, quiere decir que yo le tendría que sumar
a los 204 grados centígrados, le tengo que sumar ese delta T para calcular cuál va a ser ahora la temperatura de ebullición de esa disolución. Entonces la temperatura de esa disolución va a ser de 204,088 grados centígrados. ¿Cómo calculamos la temperatura de congelación? La temperatura de congelación del alcanfor, yo la tengo de 179,8 y a mí me decía de que tenía una disminución del punto de congelación de 0,62. Entonces acá ya me está diciendo de que disminuye, entonces sé que le tengo que restar a esa temperatura, le tengo que restar los 0,62. Entonces de esa manera calculo la temperatura de fusión de esa disolución. Y en este caso va a ser 179,18. Es decir, la temperatura del disolvente puro es de 179,8, pero de la disolución es 179,18. El punto de ebullición del alcanfor, o sea, el disolvente puro, es de 204 grados centígrados, mientras que en el caso de la disolución es 204,088 grados centígrados. O sea, esta es una de las maneras para calcular la variación tanto del punto de ebullición, el punto de congelación y en este caso la masa molar de un compuesto. Esto se puede utilizar mucho cuando yo desconozco el compuesto en el que estoy trabajando y de esta manera poder calcular cuál es la masa molar. Lo que se utiliza también a lo mejor en lugar de utilizar esto de descenso y ascenso de puntos de fusión y ebullición, lo que se produce en mayor grado es la presión osmótica. Se utiliza la presión osmótica para determinar masas molares. Un ejercicio de aplicación, pero en este caso con teóricos. Dice, la variación de temperatura producida por una disolución de cloruro de sodio, un electrolito fuerte, con una concentración 0,10 molar, es mayor que una disolución de bromuro de potasio, electrolito fuerte, 0,10 molar. Y en esto me gustaría de que se animen ustedes a sacar sus conclusiones y a que lo digan, no por el chat, sino de forma oral, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Es una respuesta es verdadera o es falsa? Teóricamente, según yo, sería falso, ya que básicamente los dos son electrolitos fuertes. Los dos, teoría, se disociarían en su totalidad al entrar al agua. Por ende, teóricamente, la constante de los dos sería 2, así que si tenemos la misma constante crioscópica, tendría que bajar exactamente igual, porque el factor de Van Hoff sería igual y eso. Bien, ¿quién da otra opinión? ¿Están todos de acuerdo con lo que plantea Pedro? Claro, yo estaría igual con la misma opinión porque son electrolitos muy similares, o sea, ahí dice 0,10, 0,10, entonces no vería por qué motivo en esa afirmación las variaciones de temperatura serían diferentes. Bien, o sea, es verdad, es falsa. ¿Por qué? Porque el factor de Van Hoff en el cloruro de sodio sería 2, o sea, por cada mol de cloruro de sodio obtendría un mol de cloruro y un mol de sodio, y por cada mol de bromuro de potasio obtendría un mol de bromuro y un mol de potasio, y ambas están en la misma concentración. Entonces la variación de temperatura producida en este caso sería exactamente la misma.
¿Qué hubiera pasado si en lugar de usar, por ejemplo, bromuro de potasio, les hubiera puesto sulfato de magnesio? No, tendría que ser sulfato de sodio, perdón. También un electrolito fuerte. El sulfato de sodio, en este caso, sería el sulfato de sodio produciría una mayor variación de temperatura que el cloruro de sodio, porque si bien los dos tienen la misma concentración, el sulfato de sodio, yo por cada mol de sulfato de sodio obtendría un mol de iones sulfato y 2 de iones sodio. Entonces en ese caso el factor de Van Hoff sería de 3 y en este caso produciría un mayor salto térmico el sulfato de sodio. ¿Sí? Profe, antes de pasar a la siguiente, ¿me podría refrescar la memoria con una cosa de esta? Que en este sí influye el que sean electrolitos fuertes o electrolitos débiles, porque en esos tendríamos que ver cuánto se disocia de ese electrolito para el factor para sacar el factor de Van Hoff, porque solo influye el que se disoció y no lo que no se disoció, ¿verdad? O sea, si yo comparara, por ejemplo, estos dos que son electrolitos fuertes, el análisis es justamente viendo que el factor de Van Hoff en los dos va a ser el mismo. El otro ejemplo sería si le pusiéramos lo del sulfato de sodio, en ese caso el factor de Van Hoff no es igual, entonces la variación de temperatura no sería la misma. Ahora, si yo comparo un electrolito fuerte con un no electrolito, en ese caso el electrolito fuerte sería el que me va a producir una mayor variación de temperatura porque está calculado, digamos, hay que tener en cuenta el factor de Van Hoff. No sé si era esa la pregunta. O sea, si yo comparo un electrolito fuerte con un no electrolito, el electrolito fuerte me va a producir un mayor salto de temperatura. Y lo mismo ocurriría si tuviéramos un electrolito fuerte y un electrolito que no se disociaría toda la cantidad que tenemos. Por eso el electrolito fuerte o un no electrolito. O sea, el electrolito fuerte es que se disocia totalmente. El no electrolito es que no se va a disociar totalmente. Gracias por la aclaración. Si tengo entre estos dos solventes, tetracloruro de carbono y agua, la afirmación es que el más apropiado para disolver yodo y cloruro de potasio es el agua. ¿Es verdadero o es falso? Ahí tenemos un pequeño problema porque es que el yodo 2, teóricamente, en el estado en el que está en esa molécula, para disociarlo sería, entre comillas, no polar, porque ninguno de los dos se debería, mientras que el otro es un electrolito, se puede dividir al entrar en contacto con un solvente polar. El otro iría mejor con uno apolar, según yo. Bien. ¿Quién otro da su opinión? O sea, ¿qué tendríamos que analizar acá? ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto era que semejante disuelve a semejante? Entonces, lo que tenemos que analizar es las dos fuerzas que tenemos entre el tetracloruro de carbono y el agua, que serían los solventes, y las fuerzas intermoleculares que tenemos entre el yodo y el cloruro de potasio, que serían los solutos. Entonces, el tetracloruro de carbono, recuerden que tenemos un átomo de carbono rodeado por 4 átomos de cloro, es una molécula no polar, entonces, o apolar. En el caso del agua, es una molécula polar, nosotros tenemos 2 electrones no enlazantes en la molécula de agua, entonces, entre los disolventes yo tengo un compuesto no polar y un compuesto polar. Y entre el soluto tenemos el yodo,
que el yodo forma un enlace simple entre el yodo y el yodo. Recuerden que el yodo tiene 7 electrones de valencia, entonces uno solo no está pareado, ese solo, el electrón solo que no está pareado es el que se une al otro electrón no apareado del yodo, formando la molécula de yodo. Si bien es una molécula no muy pesada, que la vamos a encontrar no en estado gaseoso, como todos, digamos, el resto de los halógenos, sino que lo vamos a encontrar en estado líquido, pero el yodo es una molécula no polar. Y el cloruro de potasio es un compuesto iónico, entonces a mí se me va a separar en iones cloruro y en iones potasio. Entonces, el tetracloruro de carbono me serviría para disolver el yodo, mientras que el agua me serviría para disolver el cloruro de potasio. El agua no disolvería a estos dos, estos dos no serían solubles en agua. Tanto el Profe, metano. la justificación sería como que lo semejante disuelve lo semejante, o cómo Claro, justificaría. pero el análisis que les hice yo, o sea, tendrían que decir, si bien semejante disuelve a semejante, lo que tendrían que analizar son las fuerzas intermoleculares y demostrar qué es lo semejante con qué. ¿Me explico? O sea, ¿qué dijimos recién? El tetracloruro de carbono es no polar, el agua es polar. El yodo es no polar y el cloruro de potasio es iónico. Entonces la semejanza sería este no polar disuelve a este no polar, el agua que es polar disuelve a este que es iónico. Esa sería la justificación, digamos. ¿Alguna duda? Bueno, entonces después le dice, tanto el metanol como el etanol son insolubles en agua. ¿Es verdadero o es falso? Es falso porque pueden generar puentes hidrógenos ambas especies, igual que el agua, ya que tienen el grupo oxidrilo. Y si no me equivoco, una de las normas de los compuestos que pueden formarlo es que cualquiera que pueda generar puente hidrógeno se puede disolver en cualquiera que pueda generar puente hidrógeno. ¿Alguien tiene una opinión contraria a lo que dice Pedro? Siendo compuestos covalentes como son, ¿no sería que son difíciles de solubilizar, digamos, en agua, digamos? Por eso no serían solubles. No, justamente, o sea, al ser compuestos... Ah, vos decís compuestos covalentes o enlace covalente. No son compuestos covalentes. Enlace covalente. Tiene enlaces covalentes, sí, pero tienen, como dijo Pedro, pueden formar enlace puente hidrógeno con el agua, tanto el metanol con este grupo hidroxilo, como el etanol con este grupo hidroxilo. Entonces van a interactuar con el agua, cualquiera de los dos, formando puente hidrógeno, entonces sí son solubles en agua, porque tienen fuerzas semejantes. Entonces la afirmación esta sería falsa. La justificación, ¿cuál sería? Como tienen fuerza semejante, pueden formar enlaces puente hidrógeno, tanto el metanol como el etanol en agua, con el agua, por ende van a ser solubles. La solubilidad de un gas en un líquido depende en forma apreciable de la presión. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, entre mayor presión haya en una solución compuesta de un líquido y un gas, el gas tenderá más a estar disuelto en el líquido, ya que va a tener menos espacio disponible al que ocupa y por ende va a tender a unirse más con el fluido. ¿Y qué ley aplica ahí? ¿O qué ecuación utilizan para describir esa proporcionalidad? ¿Se acuerda alguno?
La ley de Henry, o sea, la ley de Henry es la proporción directa, o que son directamente proporcionales, concentración con presión. Entonces, mientras mayor sea la presión, mayor va a ser la concentración o la cantidad de gas disuelto en un líquido. Sí, lo aportaron, Mónica. Aportaron ley de Henry los que recordaron. ¿Por qué no se animan a hablar que escriben todo por el chat? La solubilidad de un gas en un líquido aumenta al aumentar la temperatura. ¿Es verdadero o es falso? Va ganando falso. Hay gente que no tiene micrófono, así que por eso usa el chat. Ah, bien. La solubilidad de los gases disminuye con la temperatura. Bien. La solubilidad de un gas en un líquido disminuye al aumentar la temperatura. ¿Por qué se debe eso? ¿O cómo lo justificarían? Porque a mayor temperatura las moléculas tendrían mayor energía cinética y tenderían a escaparse de la solución, digamos. O sea, Perfecto. Claro, esa sería la respuesta. O sea, al tener mayor energía cinética, las moléculas gaseosas adquirirían esa mayor energía cinética al ir aumentando la temperatura y se desprenderían de la masa del líquido. De qué electrolito sería considerado fuerte y cuál no sería considerado fuerte en eso, digamos, en esa distinción también. Bueno, un electrolito fuerte es un compuesto que en disolución se separa totalmente en iones. ¿Se acuerdan que, a ver, déjenme si lo tengo acá, habíamos visto, por ejemplo, acá, que todavía no lo corregía esto, a esta flecha. Yo tengo este compuesto, el cloruro de hidrógeno, cuando yo lo pongo en agua, que decíamos y analizábamos cuál era más soluble en agua de estos dos gases. Y el fluoruro de hidrógeno, exactamente igual, que se separa así. Este sería un electrolito fuerte, o lo que después ya vamos a ver, también lo llamamos, es un ácido fuerte, porque se separa totalmente en los iones que lo forman. Mientras que el fluorhídrico, o en este mejor dicho, el fluoruro de hidrógeno, es un electrolito débil, porque no se separa totalmente. O sea, cuando esto llegue al equilibrio, ya lo vamos a ver cuando veamos equilibrio, cuando esto llegue al equilibrio yo voy a tener parte de esto sin disociar. Eso es un electrolito fuerte con respecto a un electrolito débil. Y un no electrolito sería un compuesto que no se separa en iones cuando está en solución. Eso por un lado. Y entonces, cuando uno trabaja con electrolitos y no electrolitos, si yo trabajo con no electrolitos, el factor de Van Hoff sería 1, por eso esto no se tiene en cuenta, digamos. ¿Por qué sería eso? Porque si yo trabajo con un electrolito fuerte, es como que yo tengo más sustancias en disolución que si yo trabajo con un no electrolito. ¿Por qué tengo más sustancias? Porque si yo pongo cloruro de sodio en solución, por cada mol de cloruro de sodio que yo ponga en solución, voy a tener 2 moles de sustancias disueltas, un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. Entonces esa cantidad de sustancias disueltas hace de que la temperatura se modifique en mayor proporción que cuando yo tengo un no electrolito. No sé si ahora te quedó más claro. O sea, esa es la justificación de por qué producen una mayor variación cuando hablamos de, cuando tenemos electrolito fuerte que cuando tenemos no electrolito. Y el electrolito es una sustancia que en solución se separa totalmente. El electrolito fuerte se separa totalmente en los componentes
que la forman, iones en este caso. Sí, ahora sí, muchas gracias.